Senhores, es un gusto, es un placer estar aqui. Esta es la Escuela de Kabbalah Akama, a partir del Zohar HaKadosh. Estamos neste dia 43 de la cuenta del Homer. Estamos entrando dentro de la Sefirá de Malhut. ¿Qué es esta beleza que se imaginou? Esto, durante toda la semana vamos estar dentro de ella con estos 7 elementos para el proceso de la corrección. Y hoy día estamos dentro de la Sefirá de Gesed, entonces un shalom bien grande. Yo soy el Morel Luis y vamos a pasarlo súper bien. Y un punto crucial nesta semana final que estamos entrando. El alumno puede empezar. Ya seguramente estuviste en los últimos videos ya repasando las clases sobre la Megilá de Ruth. Eso, puede estar viéndola, toda la historia y una serie completa. Y un dato bien importante, dentro, específicamente en la escuela mismo, dentro de ella funciona sobre la base de que todo el trabajo es hecho conjuntamente con los alumnos, exactamente en esta configuración dentro de Malhut y especialmente en Malhut de DSA. Todos aprendemos entre todos, es el grupo de 10, que no es en sí solo un árbol sefiriótico que conforma un minyan, no, es todo el equipo trabajando junto. ¿Por qué? Porque la clase, el secreto empieza a armarse con la participación de los alumnos. Y desde ahora hacia adelante vamos a trabajar sobre esta base. Lo que vemos con los alumnos, lo que aprendemos en las clases con Morel Luis, Masterclass, los días lunes, los días jueves, los alumnos están leyendo el Zohar y están empezando a aportar, están encontrando exactamente sobre la creación Aleph, la quieren entender. Hay otros textos sobre Rever, había una serie maravillosa. Esto es el Gesed que está dentro de esta Sefirá de Malhut. Entonces, bienvenido y vamos a trabajar de aquí hacia adelante en las clases, en los videos, con la colaboración de los alumnos. Esto, con los aportes que se da dentro de la clase. El maestro aprende juntamente con los alumnos. Y para este día 43 del Gesed que está dentro de la Sefirá de Malhut, en ese inicio, con esta parte del Gesed, dentro de un mundo tan oscuro como es Malhut. Entonces el mejor ejercicio es, observa, irse a un texto, nesse caso vamos a ir a la Tanakh, e abrimos aqui um parênteses. Se trabalhamos com códigos e Shens, e somos capazes de fazer muitas coisas, e subimos a los mundos superiores, e bajamos e subimos las sefirot, los mundos, níveis de almas, e todos esses processos, pero nos encontramos delante de um texto como el que vamos a ver e não conseguimos abrirlo, e não somos capazes de entender alguma coisa anda funcionando em todo esse processo de espiritualidade tão elevado. O objetivo é que entendamos que necesitamos a todos e que entre todos temos que estudar. ¿Por quê? Porque vai haver um processo general para a formação e a correção da vasija e dentro desse processo general, cada uno de forma particular vai estar trabalhando e corrigindo sua vasija. E isto é lindo. O texto que vamos usar se encontra em 1 de Shmuel, el capítulo 1 de los versículos 1 al 8. Es una historia cortita, todo el mundo conoce. Va a estar el Kohen Gadol Eli, va a estar el Cana, va a estar Hannah, conocido también como Ana, va a estar Penina. Eso, el Cana tenía 2 esposas. Entonces, todo ese detalle, hay una cantidad de elementos que a veces solo leemos rápidamente y se nos escurre como el agua entre los dedos. Entonces, el objetivo es que el alumno lea el texto atentamente, que procure entender y armar la historia. Elcana él es uno de los 200 profetas de aquel grupo que había en los días de Shmuel. Se imagina, él no era cualquiera. Wow, era uno de los profetas, era un levita y dentro de los levitas él pertenece a la tribu de los Keatitas. Por eso es que de él con Hannah nace el profeta Shmuel, uno de los jueces
esta beleza dessa história, estás vendo? Por isso, escanear o texto e códigos de Science não me dão estes detalhes. Estes detalhes, esse estudo é que corrige a vasija. Exatamente, ele tem duas esposas. Uma se chama Penina e a outra se chama Hannah. A pergunta é: solo una tiene el derecho a la ketubá. ¿Cuál es la que tenía el derecho a la ketubá en esa historia? Hay que pensar, por eso es Hatzot, tem que estar sentado, no tem que estudar, hay que hacer preguntas. ¿Se acuerda? Es este Ma funcionando. Ma es uno de los nombres del Eterno, es las preguntas que se hace, pasa por un filtro, tiene que analizar, no va a interesarlo cuánto es de espiritualizado, cuánta mitzvah cumple, cuántos decretos ha revocado, una serie de currículo espiritual que no nos abre el secreto. Eso es bien importante entender. E como sabemos, estes dados del Cana es que nos han estado enseñando coisas sobre la Taná que nos dão vuelta al asunto e não entendemos el secreto. El nombre de la ciudad que pertenecía el Cana a Ramathaim, este Ram quiere decir, la propia resh de la palabra ya es 200 y el Ram es algo elevado, entonces estamos hablando de la Sefirá de Dat. ¿Se imagina cuánta cosa hay aquí adentro que no se conseguía abrir? Que no entendíamos. Y entre las dos esposas que tenía, Penina tenía hijos y Hannah no los tenía. Entonces, ¿cómo es que estructuramos el detalle? El Cana, en este caso, él representa la espiritualidad, la elevación, todos esos elementos. Y estas dos esposas, una es la amada que es Hannah, pero es odiada. ¿Por qué? Porque no tiene hijos. Penina se burla de ellas, le dice una serie de cosas. Vamos a armar bien la historia. Penina nada más es que un sistema religioso que le dice a Hannah. El resto el alumno va a entender. Penina le dice a Hannah, yo soy Israel, tú eres Benei Noach. Yo tengo hijos, tú no tienes. Yo estuve en un líquido amniótico de una madre judía, tú no estabas ahí. ¿Estás entendiendo? Por eso hemos dicho en la clase anterior que Benei Noach, eso no existe. En esa configuración de Malhut no existe. Esta historia desestructura todo el sistema. ¿Y qué es lo que ella va a dar a luz después? Hannah va a dar a un hijo que va a valer por todos los hijos que tuvo Penina. Y el Cana con Hannah no va a tener solo un hijo, van a venir muchos más. Y lo más lindo es que cuando los alumnos entran a estas historias, empiezan a encontrar Midrash, que a veces uno se queda con la boca abierta, porque el Midrash dice que por cada hijo que le nacía a Hannah, el Eterno le quitaba la vida a uno de los hijos de Penina. ¿Se imaginan el Midrash? ¿Qué significa esto? Y cuando uno lee las preguntas, tiene que aquel flujo entre va y viene uno hablando con el Eterno. Es importante este ejercicio. Ana se vale el término aquella corresponde también a Lea, ¿se acuerdan? Lea era la esposa no amada de Jacob, porque Jacob amaba a Rachel. Y en la historia entre Lea y Rachel, el Eterno ha hecho Lea fértil y Rachel estéril. Pero en esa historia es al revés. Penina es la fértil y Ana es la estéril. Entonces, Hannah me va a dar un parámetro muy lindo para poder entender también la creación Aleph, porque es esta creación que va a traer una cosa hermosísima, bella y maravillosa, que es la Cábala. Por eso es que en el final, cuando llegamos lá por el capítulo 8, 9 y 10, cuando Shmuel va a ungir a Shaul como rey, cuando el pueblo le pide a Shmuel que no queremos más que sea el juez, ¿no? El que nos lidera, un juez, queremos un rey. Todo eso es la transición de este proceso final de Malhut que va a ser congelado para pasar a Malhut de hacia. Todo eso está dentro de esa metáfora. Entonces,
Hannah, ele atrai à luz grande personagem, não vê? Que é Shmuel. Ele é keatita. Isso, ele não é Kohen, ele não exerce esse trabalho. Esse pequeno detalhe hay que ter cuidado. Ele é levita. E dentro de los levitas ele pertenece a Keat. Ele não é Gershonita nem Merarita. Todo isso está em los versículos 1 al 8 que hay que armarla. E que ocorre? Cada vez que Ana trae hijo que le da luz a parte de Shmuel, dice que el Eterno toma uno de los hijos de Penina y lo saca de este mundo. No se trata de la partida o de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que Ana se junta con el Cana, que es el Zerampim, Malhut haciendo el Zivug con el Zerampim, se despierta la espiritualidad, empieza a corregir como se corrige, no es de la esposa amada. ¿Qué ocurre? De aquellos que se creen que son el Israel, que tienen el líquido amniótico y que tienen toda la Torah y que son los guardianes, el Eterno los larga, los suelta, la cábala los bota, no son aptos para entrar a la espiritualidad. Eso es lo que dice el Midrash. Haciendo con toda esa estructura, el alumno puede leer todos esos 8 versículos, vaya con calma, vaya saboreando palabra a palabra. Exactamente. No nos quedemos solo con el pedido de Ana, que Ana lloró, que estaba en el Mishkan, aquella época había el Mishkan, y que hicieron el sacrificio y todo. No, vaya con calma. ¿Se acuerda que el Cana en los versículos 7 y 8 le va a decir, ¿por qué haces esto? Yo te soy mejor que 10 hijos. ¿Qué es el numeral 10? Muy bien, no es el árbol sefirótico. Es el minyan, es el grupo de 10, porque en ese momento crítico de la historia va a aparecer el último de los jueces, que es Shmuel, y Shmuel es el autor del libro de Ruth, él es el escritor, ¿se imagina? Y Shmuel va a crear una escuela de profetas, él va a hacer una recopilación de los libros de Ruth, de jueces, es toda la escuela de Shmuel que hace esa recopilación. Él va a escribir parte del libro de primera de Shmuel, su escuela, su yeshiva, que él preparó con sus alumnos, va a concluir el primer libro de Shmuel y van a escribir el segundo libro de Shmuel. ¿Se imagina? Esto es increíble. La metáfora me va a explicar muchas cosas y muchas pautas para entender la creación. Aleph, ese es el día 43 de la cuenta del Homer. El alumno tiene esta belleza, ¿se imaginó? Con esta hermosura, con todo eso, va a entrar dentro ahora de la Megilá de Ruth. Y no se olvide, la Megilá de Ruth, esta historia se dio durante el período de los jueces, en el cual empezaba a actuar el profeta Shmuel. Es una belleza, es una maravilla, diviértase. Estamos entrando en el momento más denso. Y se acuerda, cuanto más denso es, más oscuro que es Malhut, más yo tengo que aprender a salirme, a despegarme de la literalidad. Esta es la función de esta última semana. Y dentro de la Navejoa, mira, a partir de esta Sefirá, ya se han pasado 42. A partir de aquí hay 7 días más. Y dentro de la Navejoa, ¿cuáles son las secciones que corresponden a esta Sefirá? ¿Se acuerda de la clase número 42? Esto, fuiste allá al texto de la Parashá Be'ah, del Zohar HaKadosh, los párrafos 15 al 24. Todo esto se hace en clase, se estudia. Mira esa belleza que hay. Ha sido un placer y un gusto enorme. Dejar esta tarea más para los alumnos. La lectura es importante. Hay que leer. No existe licuado de la Tanaj, no existe un licuado multivitamínico del Zohar HaKadosh, no existe resumen de la Torah, no hay nada de esas cosas, porque el alumno va a observar que cada palabra, la forma como está escrita, a veces hasta la traducción me ayuda a captar todos esos detalles.
me sirve para que el rostro de Moshe brille. Y el rostro de Moshe brilló con las segundas tablas de la Torá. Estas tablas que contienen 304.805 letras. No es con la Torá que tenía las 600.000, ¿estás viendo? Esta es la belleza. Esta es la función básica, ¿no?, de la escuela de Kabbalah Academy, que el alumno aprenda a hacer eso porque le llega a la clase y le vierte, y le trae con sus preguntas lo que está estudiando. Están leyendo el Zohar por primera vez. Se ha logrado ese punto tan importante que el alumno empiece a leer. Y se están rompiendo la cabeza porque a veces se lee y no se comprende. Entonces viene con la pregunta durante la clase. Esto es maravilloso, esto es lindo y un shalom bien grande.